Un día estaba Jesús muy al norte de la ciudad de Jerusalén, justo afuera de Cesarea de Filipo con sus hombres. Y no sé de qué hablaban, tal vez sobre la ciudad de Cesarea de Filipo, renombrada por la época en que Jesús habría obtenido su licencia, que en Estados Unidos es a los 15 años. Están afuera de la ciudad y entran a la ciudad a la que renombraron por César Augusto en la fecha, el año en el que él murió. Y Jesús se dirige a sus hombres y les hace una pregunta que ustedes no deberían hacerle a sus amigos. Puede que no les guste la respuesta. Dijo, ¿quién? Bueno, ya saben, César Augusto sí, pero ¿quién dice a la gente que soy yo? Ustedes no lo intenten, ¿sí? ¿Qué se dice en las calles sobre mí? ¿Quién piensan que soy yo? Y la respuesta fue, la gente, muchos creen que eres una reencarnación como un profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que ya se fue, pero volvió. Las personas tienen teorías sobre quién eres, Jesús. Y Jesús dijo, lo recuerdan, dijo, ¿y para ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro levantó su mano, pero no creo que lo haya hecho en su vida. Él solo lo escupió. Dijo, te diré quién creo que eres. Creo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús voltea hacia Pedro en específico y le dice, no pensaste en esa respuesta tú solo. Eso te fue dado de arriba. Y sobre esta roca, desde ahora no solo eres Pedro, sobre esta roca. Y entonces dijo algo que no sé cómo llegó más allá del primer siglo. Ni siquiera sé cómo fue que pudieron escribirlo, porque debió haber parecido completamente insignificante e irrelevante. Y Jesús dijo, y sobre esta roca voy a edificar mi congregación, mi asamblea, y la muerte no lo detendrá. Sobre esta roca, y si son católicos, creen que es Pedro y está bien, y si no, no creen que sea Pedro. Y está bien, les diré por qué en un minuto, pero sobre esta roca voy a edificar una congregación, una asamblea, y la muerte, mi muerte, y miró a su grupo y dijo, y su muerte no va a detenerlo. Y entraron a la ciudad. Y no sé qué pensaban. Tal vez ellos no prestaron atención. Mateo intentando escribirlo todo y Juan, ¿entendiste? Yo no. ¿Cuál es tu versión? No sé cuál es. No sé cómo lo registraron. Debió haber parecido muy insignificante. Como, ya saben, voy a edificar una congregación. Voy a edificar un pueblo. Y ellos, somos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, bueno, somos 12, incluyendo a Judas. Así que vas a necesitar una estrategia. Sobre esta roca voy a edificar una congregación. Y nada, ni mi muerte, ni su muerte, va a detenerlo. Y aquí estamos. Y ellos no tenían idea. No podían haberlo imaginado. Y como lo dijo Gary, es muy desafortunado. No intento cambiar todos los carteles que hay en los edificios donde nos reunimos, de modo que no tomen esto más allá de lo que digo, pero es muy desafortunado que el término iglesia en su forma actual esté en el Nuevo Testamento inglés. Porque el término que Jesús usó en arameo y que después se volvió el término griego eclesía no es lo mismo que la palabra alemana que se volvió iglesia. Fueron cientos de años después que esta palabra alemana se volvió la palabra que se utilizó en relación a la congregación de seguidores de Jesús. Y esta palabra alemana significa un lugar, pero Jesús no predijo un lugar. Jesús predijo un pueblo, una reunión, una congregación, un movimiento. Y William Tyndale llegó en el siglo XVI, saben la historia, y decidió traducir la Biblia de los idiomas originales, del griego y el hebreo, al inglés, y fue la primera persona en tomarse el tiempo que debió haberle tomado en aquella época, con luz de vela, de traducir el Nuevo Testamento al inglés para que las personas, es verdad, leyeran sus Biblias. Y llegó a la palabra eclesía, y su cerebro debió haber ido a iglesia y entendió que eso
no es lo que significa. No es una ubicación. No es la casa del Señor, que es lo que el término alemán, que venía de un término holandés, que venía de... Y así sucesivamente, de hecho se remonta a una palabra griega que significaba otra cosa. Él está traduciendo el Nuevo Testamento y dice, un momento, esta iglesia es alemán, es un lugar, es una ubicación. Esto es un pueblo, esto es eclesía. En la primera traducción de la Biblia inglesa no está la palabra iglesia, está la palabra congregación, una asamblea. Un grupo creciente de personas, porque eso es lo que Jesús predijo, y esto es más significativo que eso. Si tomamos a todos que son protestantes y los ponemos a un lado de la sala y a los que no son protestantes en el otro, y luego de esos grupos tomamos a los bautistas que creen que tienen razón en todo y los ponemos en una parte de la sala, y luego ponemos a todas las personas de nuestra iglesia que saben que tenemos razón en todo, y ponemos a todos los presbiterianos en otra parte porque no pueden evitar lo que creen. Y si ponemos a los metodistas, y luego si tomamos a las personas reformadas y las ponemos juntas, y a los informados y a los conformados, ya saben, si tomamos a todos los diferentes grupos que están representados aquí y en todo el mundo y los ponemos en su pequeño grupo y preguntamos, ¿qué es esa cosa que tenemos en común? ¿No es la oración? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo recogemos la ofrenda? Podríamos hacer guerra por el bautismo, ¿no es cierto? Usando las mismas escrituras, odiándonos en el nombre de Jesús de por cómo bautizamos. ¿Sabían que lo único, el epicentro, el terreno común para cada uno de nosotros, es sorprendente para mí, es exacto lo que Jesús predijo aquella calurosa y polvorienta tarde afuera de Cesarea de Filipo? Que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y voy a edificar una congregación con esa única idea, y nada va a detenerlo, y nada lo detuvo. Y ustedes son parte del cumplimiento de esa gran declaración aquella tarde afuera de Jerusalén. Ahora, desearía, y no soy bueno no lo he resuelto, desearía aparecer en la casa de cada persona que asiste a nuestras iglesias cuando van a salir a la iglesia para decir antes de salir, piénsenlo. Piensen en lo que están a punto de hacer. Van a reunirse con una asamblea de personas que es el cumplimiento de una profecía de 2000 años que nunca debió cumplirse. Porque son parte de la congregación. En el nombre de Jesús, ¿saben lo importante que es esto? ¿Saben lo sorprendente que es esto? ¿Saben lo absolutamente increíble que es que la iglesia haya sobrevivido al primer siglo? Y entonces Jesús fue a la cruz y murió y resucitó, y luego las famosas palabras que todos hemos dicho y enseñado tantas veces. Él los reunió a todos y dijo, antes de que me vaya deben entender esto. Toda autoridad, qué afirmación tan arrogante. Si esto no es cierto, entonces debió haber sido el final. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¡Qué gran afirmación! ¿Toda? Toda. Y quiero que vayan y hagan discípulos de... Les digo, lo hemos oído y predicado tantas veces que se nos olvida. Imaginen una reunión con unas 120 o 150, tal vez 200 personas en una colina, y su crucificado y resucitado Salvador, un proscrito, rodeado por otros proscritos, les dice, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que vayan con todos, que hagan discípulos a todas las naciones. Sí, el de atrás. ¿Y cómo se supone que lo lograremos? Shh, no he terminado. Quiero que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí, la gente va a discutir esto por siglos, pero háganlo. Padre, Hijo, el Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y esto es lo grande. Mateo, no te pierdas esto. Voy a estar con ustedes siempre mientras hagan discípulos a todas las naciones hasta el fin del mundo. Y luego se fue. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo fue posible que funcionara? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo se hizo realidad?
¿Por qué nos reunimos? ¿Cómo llegamos a oír el nombre de Jesús? ¿Cómo pudo haber un Nuevo Testamento? ¿Cómo es que hay 4 relatos de su vida? ¿Cómo sucedió? Sencillo. Porque cuando Jesús hizo su promesa, no vaciló, no dudó. Él sabía perfectamente el significado de esta declaración y les contaré algo sobre lo que viene. Voy a edificar una reunión de personas en mi nombre. Y rojos, amarillos, blancos, negros y muchos idiomas diferentes y muchas naciones y muchos estilos y algunos serán ruidosos y otros suaves, algunos dogmáticos, otros tendrán dudas y algunos vestirán esto y otros aquello, pero al final del día hay una sola cosa que todos van a tener en común, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora quiero que vayan a todas las naciones y les digan, antes de avanzar, bueno, si pudiéramos, no sé, pero por favor, imaginen que han visitado la Tierra Santa. No es tan santa, es calurosa. ¿Ya fueron? Es polvorienta. Me refiero a todo. Lo era. Vamos, era la axila del Imperio Romano. Nadie quería ir allá. Y allá están ellos, en aquel indeseable lugar. Y él les dice, ahora, quiero que vayan a todas las naciones, ustedes fugitivos de la ley, y quiero que les digan a todos lo que me oyeron decir. Y ellos lo miraron como, ¿cómo? ¿Quién va a escucharnos? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo? Vamos a nombrar todas las naciones que conocemos. Tú primero. ¿Cómo? Tenemos 5. Entre los 120 sabemos 5. ¿Cuántos han viajado más de 30 millas lejos de su casa? Nadie. ¿Qué? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo sobrevivió? ¿Por qué estamos aquí? Y les diré por qué. Porque Jesús hizo una promesa. Y Él ha estado en el epicentro de la actividad de la iglesia local por 2000 años. Y pueden creer o no creer, podrían participar o no participar, portarse bien o mal, no importa. Porque Jesús ha estado y va a seguir edificando su iglesia y la muerte de nadie va a detenerlo, ni siquiera la suya. Y entonces, es una de mis partes favoritas. Van al aposento alto, el Espíritu Santo desciende y ellos salen a las calles y comienzan a predicar en Jerusalén. Se nos olvida porque sabemos demasiado sobre la Biblia. Es la maldición del saber. Esta es la ciudad donde toda la actividad alrededor de Jesús, su arresto y crucifixión, pasaron. Ellos fueron testigos oculares. Eran personas de las que todo el mundo había oído. De hecho, en el libro de Hechos, hubo varios comentarios de seguramente han escuchado de lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó. Y así, los seguidores de Jesús salen del aposento alto y van a las calles y comienzan a predicar. Pedro en particular. Quiero presumir su sermón porque es un sermón muy importante. Es un sermón que dejamos de predicar hace tiempo porque se nos subieron los humos, sobre todo Estados Unidos de América. En los Estados Unidos hemos sido mayoría por tanto tiempo que hablamos con una autoridad que no tenemos. Nunca la tuvimos, pero ahora la perdimos. Y es mi opinión, pero soy el último orador del día, así que cuenta para algo. Yo creo que tenemos que ver el libro de Hechos y hacer esta pregunta. ¿Cómo comenzó esto? Porque en algunas naciones y en algunas ciudades y en algunas iglesias es momento de volver a comenzar. Y aquí estaba el mensaje de la iglesia del primer siglo en las calles de Jerusalén. Les daré mi resumen y después leeré un par de pasajes. Esto dijeron: lo mataron. Dios le resucitó a la vida. Digan que lo sienten. Lo mataron. Dios le resucitó a la vida. Ahora digan que lo sienten. Ese fue su mensaje. El principal, el punto focal, la idea central de toda la predicación del Nuevo Testamento en el primer siglo no fue la salvación por la fe, aunque está ahí. No fueron los maravillosos milagros de Jesús, aunque creo en cada uno de ellos. La pieza central de la enseñanza y la predicación en el libro de Hechos era que Dios ha hecho algo en medio, resucitó a un hombre de la muerte y nosotros lo vimos. No se trata de lo que nosotros creemos. Esto se trata de lo que vimos con nuestros propios
ojos. Les leeré un par de mis partes favoritas de estos sermones. Y seguiremos. Es Pedro en el capítulo 2. Dejen que les lea el versículo 22. Varones israelitas, imaginen que viven en la ciudad de Jerusalén o están de visita debido a una fiesta. Alguien les dice esto: amigos israelitas, oíd, oíd. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, por vosotros con los milagros, las maravillas y señales de Dios en vosotros. Bueno, Frank, tú estabas allí, ¿no? Lo recuerdo, sí. Sara, tú estabas allí. Sí, ustedes estaban ahí. Dios hizo, por medio de él, entre vosotros, como sabéis, versículo 23, a él, entregado por el plan y conocimiento de Dios, y vosotros, con ayuda de inicuos, lo matasteis crucificándole. Pero Dios se levantó, no fue posible para la muerte el lograr retenerlo. Y Pedro entra en eso de, ¿recuerdan a David? ¿Recuerdan a David? ¿Recuerdan cuando David murió? Bueno, pues sigue muerto. Jesús no, sigue y dice, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual somos testigos. Sepa pues toda la casa de Israel que Dios hizo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. No en teoría, no la humanidad, ustedes aquí en mi audiencia, ustedes lo crucificaron. Y Dios le resucitó. Unos días después, afuera del templo, otro sermón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis a la muerte y negasteis delante de Pilato cuando decidió dejarlo ir. Vosotros negasteis, esto es fuerte, escuchen esto, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Listos? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y somos testigos de eso. Esa es una valiente predicación. Y debió ser el final. Están igual de locos que su líder. Creen que vieron caminar a un muerto. Y 3,000 personas en la ciudad de Jerusalén se arrepintieron. Siguieron a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús resucitó. Era innegable. Y lo sabían. Y la iglesia nació. Y aquí estamos. Y esto es importante y debo seguir. Quisiera, si pudiera presionar un botón y volver al punto central de nuestra enseñanza y predicación, por lo que pasa en nuestro país en particular y tal vez en naciones de todo el mundo, sería eso. Lo escribí en mis notas así. La enseñanza central de la iglesia. La enseñanza central no era creemos que algo es cierto. La enseñanza central de la iglesia era creemos que algo sucedió. La enseñanza, la iglesia del primer siglo no era creemos que algo es cierto. Toda religión cree que algo es cierto. Tienen una verdad. Yo tengo una verdad. Todos los hijos de Dios la tienen. Crea lo que quiera creer y yo creeré lo que quiera. Déjeme tranquilo. La iglesia del primer siglo no era sobre que creamos que algo es cierto. Lo central en su predicación y enseñanza es que creamos que algo sucedió. Dios ha hecho algo aquí. Resucitó a un hombre de la muerte. No sucedió hace 100 años. No después de que la tradición oral cambiase la trayectoria del mensaje. Sucedió aquí en la ciudad de Jerusalén. No fue así. Ven, vamos. Tú estabas ahí cuando sucedió. Y Ben cayó de rodillas y dijo, me equivoqué con Jesús, tenía miedo. Y miles se convirtieron en seguidores de Jesús en la ciudad en la que esos eventos sucedieron. Y Jesús lo sabía, porque Jesús se sentaba en un camino fuera de Cesarea de Filipo. Chicos, no tienen idea de lo que pasará, les avisaré. Voy a edificar una reunión, una congregación de personas. Y nada va a detenerlo. Bien, aquí es donde las cosas comienzan a atorarse. Y esto es una parte de la historia que no han oído. Y es una parte que no está en las escrituras. Esta parte yo la inventé. ¿Está bien? Pero algo extraño sucedió, y esta es mi interpretación. Para quienes estén viendo desde todo el mundo y desde todo el país, bajen sus bolígrafos, no escriban nada de esto. Pero algo extraño sucedió. Como saben, surgió persecución. Y la persecución llevó a algunos de estos seguidores de Jesús fuera de Jerusalén, pero no fueron muy lejos. Solo lo bastante para no ser perseguidos. No más. Y el movimiento dejó de moverse. Y la congregación no crecía. Y entonces, en algún momento, al parecer, Dios Padre llamó a Jesús a su lado y tuvieron una conversación, creo que fue algo así.
Dios Padre dijo, Jesús, mira, tu movimiento no se mueve. Se encierran. Dijiste que sería una congregación, pero debía ser una que crece, está encerrada. Y la mayoría se ha quedado aquí en Jerusalén, en Judea, excepto algunas personas que se esparcieron, pero se detuvo. Necesitamos hacer algo. Creo que escogiste a los equivocados. Creo que tienes que regresar y escoger a otro. Y te diré a quién necesitas. Necesitas a un líder para este movimiento. Creo que necesitas a alguien que no esté dispuesto a aceptar un no. No acepte un no como respuesta. Necesitas encontrar a alguien valiente. Necesitas encontrar a alguien que no tema subirse a un barco y zarpar. Necesitas encontrar a alguien que sea intrépido, un poco intimidante. Necesitas a alguien orientado hacia la causa. Necesitas a alguien que pueda motivar el ímpetu en otros. Necesitas un tipo de persona diferente. Y mientras buscas, solo por diversión encuentra a un fariseo, porque eso alterará todo. Y si encuentras a ese chico, dile esto, que si hace un buen trabajo, le permitiré escribir la mitad del Nuevo Testamento. Y Jesús dijo, no sé si lo encontremos. Y Dios Padre dijo, ¿qué tal ese? Jesús dijo, ¿Saulo de Tarso? No sé si pusiste atención, pero está deshaciendo todo lo que ya hice en estos años. Y Dios Padre dijo, lo debiste escoger desde el principio. Él hace todo solo, sin ayuda de nadie. Está desmantelando todo esto. Debes reclutarlo. Jesús dice, no sé. Dios Padre dijo, te lo digo. Es nuestro hombre. No sé si es exactamente así como pasó. Pueden tomar sus bolígrafos. Pero aquí está lo que Saulo de Tarso, que conocemos como el apóstol Pablo, nos dice. Que un día iba de camino, en su camino a Damasco, que no está cerca de donde todo sucedió. Conocen Damasco, ¿sí? Iba de camino y Dios o Jesús lo derribó de su, ¿saben? Porque es por esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, podía acercarse a personas como Pedro y decirles, sígueme. Y Pedro le siguió. Mateo, sígueme. Pero no se puede, a alguien como Saulo de Tarso no le puedes decir, sígueme. Hay que derribarlo de su mula. Captar su atención. Y Saulo de Tarso se convierte en el campeón de la iglesia. Les diré por qué. Porque cuando Jesús dijo que iba a edificar su iglesia, fue verdad. Y Jesús dijo que iba a edificar su iglesia y nada iba a detenerlo. Incluso si de mis 12 uno es traidor, lo sustituimos y nunca supimos de él. Incluso si el resto decide encerrarse en Jerusalén, yo voy a edificar mi iglesia. Y así son algunas de sus historias, no de todos. Pero algunos, su historia es como la del apóstol Pablo. Ustedes iban en una dirección y Dios dijo, no, te necesito. Y terminó una carrera. Te sacó de un negocio familiar. Como mi amigo Charles Lu, que iba a la facultad de medicina para escapar de una pequeña ciudad en Alabama donde el racismo era tan fuerte que no pudo esperar a irse después de ver a su familia maltratada. Estudió arduo en la universidad. Consiguió una beca para medicina. Y Dios dijo, no, Charles. Debes regresar a tu casa para plantar una iglesia. Hay muchas iglesias, sí, pero Charles, tú eres una persona diferente. Y necesito un tipo de iglesia diferente. Y de vez en cuando, porque tu Salvador y mi Salvador está tan comprometido con edificar la iglesia local, interrumpe planes, interrumpe carreras, interrumpe familias, estará dispuesto a interrumpir lo que sea. Ya sea que participen o no, que cooperen o crean o no. Nuestro Salvador está edificando y va a edificar su iglesia. Y nada lo va a detener. Finalmente, Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, lo hemos leído tanto que no podemos imaginar la emoción. Y él decide regresar a Jerusalén. ¿Recuerdan la historia? Nadie quiere estar cerca de Pablo. Les da miedo. Es un hombre que perseguía, que torturaba, que forzaba a personas a blasfemar. Era tremendo. Jesús le recluta, le pone a cargo y finalmente él vuelve a Jerusalén. Esta es otra parte de la historia que no está, pero así creo que pasó. Regresa a Jerusalén. Y por fin todos están conformes y pueden confiar en él, es uno de nosotros. Y se reúnen. Y él pone un mapa del mundo sobre la pared en la sala de Jerusalén y dice, muy bien,
Ya basta de perder el tiempo, ¿sí? Deben ponerse serios. Este movimiento debe moverse y esto es lo que haremos. Dividiremos el mundo entre nosotros. Y puso un círculo en Jerusalén. Dijo, ustedes tomen Jerusalén. Y yo todo lo demás. Repito, no sé cómo pasó, pero así pasó. Y Pablo el perseguidor, ahora el apóstol Pablo, se sube a un barco y hace cosas que ni podemos imaginar. Y va por todo el Mediterráneo plantando eclesía tras eclesía, tras eclesía, tras eclesía, tras eclesía. Y todo el tiempo que hace eso es golpeado y perseguido y se enfrenta a cosas a las que algunos se han enfrentado en su cultura y que nosotros nunca hemos afrontado. Algunas de las dificultades físicas que algunos han afrontado en su cultura en particular. Y simplemente no se dio, se mantuvo firme. Y toda esa energía y toda esa pasión y toda esa educación y todo ese trabajo en red que hizo y todo ese liderazgo que Dios había puesto en él como un muchacho judío, ahora está dirigido a la causa de edificar la iglesia local y nada puede detenerlo. A donde fuera escribía esas cartas. Y poco se imaginó que 2000 años después nosotros estaríamos sentados en la noche pensando, ¿pero de qué está hablando? Pero llega el domingo, tengo que pensar en algo. Y hemos sacado todo tipo de cosas de lo que él dijo pero que nunca dijo, ¿saben? Y todos vamos a ir al cielo, todos los predicadores estarán en una gran sala y Pablo va a entrar y dirá, ¿en serio? ¿En serio? Y diremos, Pablo, son 52 domingos al año, tenemos que predicar todas esas veces, como sea. Y Pablo va plantando todas esas eclesías y Dios está en todo ello y los demás se apiñan en Jerusalén pensando, ¡tú puedes! ¡Tú puedes! Ya conocen la historia, finalmente él es arrestado en Jerusalén. De hecho, en la historia, él decide regresar a Jerusalén. ¿Y qué le dicen todos? ¿Qué le dicen? Le dicen, no vayas. Imagínense, Pablo, no vayas a Jerusalén, te arrestarán. Y él dice, ya sé. Por eso voy. Pero Pablo, no volveremos a verte. Pablo dice, ¿creen que temo a la muerte? ¿Creen que temo a la muerte? ¿No recuerdan que adoramos a un Salvador resucitado? Bueno, yo nunca vi al Salvador resucitado, pero estuve con Pedro y él lo vio. Estuve con Juan y él lo vio. Y estuve con Jacobo, el hermano de Jesús. Ahora les diré algo. Esto es muy importante. Jacobo, el hermano de Jesús, es nuestro argumento a favor de la deidad de Cristo. ¿Qué tendría que hacer tu hermano para convencerte de que es el Hijo de Dios? Creo que si Jacobo se une, yo también. Y oigan, ¿saben cuándo aparece Jacobo en la historia? No en el huerto de Getsemaní, no. No durante el tiempo de todos los milagros. Jacobo no aparece hasta después de qué. Aquí lo saben. ¿De qué? Empieza con R. La resurrección, correcto. Porque esto es así, y yo soy una persona muy simple, lo he repetido muchas veces en mi congregación porque creo que es una apologética muy fuerte, intento decirlo cada vez que predico. Si una persona puede predecir su muerte y resurrección y después lo logra, estoy con él ya sea que entienda cualquier cosa que enseñe o no, eso es lo único que necesito saber, ¿no? Y cuando Jesús regresó de la muerte, eso es lo que empujó a la iglesia local a todo el mundo. Porque el sermón del apóstol Pablo, sermones y mensajes, léanlo ustedes. Es que Dios ha hecho algo. Sí, bueno, no es solo que creamos algo. Dios ha hecho algo en nosotros. Resucitó a un hombre. Él es el Dios y Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Por tanto, finalmente él regresa a Jerusalén y permite que le arresten. Dice, sí, por cierto, soy ciudadano romano. Entonces tienes que ver al César. Oigan, envíenlo. ¿No tienes miedo? Sirvo a un Salvador resucitado. Bueno, vivir está bien y morir está bien. No temo al César. Lo llevan a Roma, escribe buenas cartas, tiene tiempo libre. Efesios, tomen esa. Filipenses, tomen esa. Colosenses, tomen esa. Tengan cuidado con ellas, ¿saben? Son importantes. Vamos, piénsenlo. ¿Pueden imaginar lo que él no sabía? Sentado en una casa romana bajo arresto, básicamente no había prisiones en Roma, ¿no? En Roma o te llevaban a una galera o te mataban. No había prisiones, no había tiempo para eso. O trabajabas como esclavo o morías. Y él está en medio, no saben de qué acusarle. Y él escribió los libros de Efesios,
Filipenses y Colosenses circulan por todo el mundo y aquí estamos hoy estudiándolos. Los sacan y lo vuelven a arrestar. Y una mañana, probablemente, como iban las cosas en aquellos tiempos, una mañana temprano, llegaron a buscar a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y lo sacaron de donde estaba encarcelado. Hoy pueden visitar Roma y ver posiblemente dónde estuvo, lo que significa que fue rodeando el foro romano. Y fuera de la puerta, donde decapitarían a alguien como el apóstol Pablo. Y no sabemos lo que pensaba. Pero me pregunto si pensaba para sí. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Perdurará? La misma autoridad y poder que está a punto de quitarme la vida, ¿eliminará la eclesía de Dios? ¿Eliminará por todo el borde del Mediterráneo esas pequeñas congregaciones que se reúnen en casas y a veces son perseguidas y a veces libres y a veces hay cosas raras como sucede en Corinto? Me gustaría nunca haber empezado eso, caramba, son tan raros. ¿O serán fuertes como en Éfeso, donde me han apoyado todos estos años? ¿Funcionará? ¿Mi vida fue en vano? ¿Perdurará? ¿Desperdicié mi tiempo? Y ellos lo llevan temprano en la mañana, bordeando el foro, muchos lo han visto, fuera de la puerta, hacia la derecha. A la derecha está el circo de Nerón, que no era un circo, un lugar donde personas que conocía fueron asesinadas o pronto lo serían. Este verano hice algo que quise hacer por mucho tiempo. Mis hijos, 2 universitarios y 1 de bachillerato, los llevé. Sandra y yo teníamos ese viaje soñado. Yo quería esperar a que mis hijos estuvieran listos. Soy de esos padres que se niega a llevar a los niños a lugares fuera de tiempo. No llevamos a bebés a Disney World. ¿Sí? Si uno va a Disney World, no lo disfruta si no lo recuerdan, así que evitemos eso, ¿sí? Ahora que mis hijos son mayores, dije, quiero llevarlos de viaje y quiero que vayamos a Roma. Quiero que vayamos a Jerusalén y Roma. No vayamos a Tierra Santa, pueden hacer eso solos. No vayamos a Italia, pueden hacer eso solos. Vamos a ir a 2 ciudades. 4 días en Jerusalén, 4 días en Roma. Así que estuvimos fuera de los muros de Jerusalén y yo intenté pintar el cuadro para mis hijos y ellos, soy pastor y están acostumbrados y me complacen y les interesa, pero estábamos afuera y era junio, vaya junio, no hay nadie, está a 44 grados, no hay nadie y estábamos afuera de los muros de Jerusalén y claro, es el muro de los cruzados, pero ya saben, dije, ahora chicos tienen que imaginar conmigo, imaginen que no muy lejos de aquí, Jesús estuvo en este tipo de calor penetrante y dijo, voy a edificar una congregación. Y sus seguidores pensaban, ¿podemos buscar una sombra y hablar de esto? ¡Hace calor! Les dije, ¿pueden imaginar que en un ambiente como este comenzó y perduró? Y unos días después nos subimos a un avión y fuimos a Roma. Quería mostrarles algo. Fuimos a las catacumbas, fue divertido, eso no era. Fuimos al foro, eso no era. Ahí, ¿saben? Ahí está, el palacio de Tiberio. Tiberio era ese emperador, ya saben, cuando Jesús fue crucificado, ahí está. Las vírgenes vestales vivían justamente ahí y desde luego mis hijos pensaban, ¿las qué? Y yo, no importa, no es lo que piensan. Guardaban los testamentos de todas las personas importantes, les expliqué todo eso, pero había una cosa que quería mostrarles. Llegamos al Coliseo, eso no era, pero ya casi. Y dije, entraremos al Coliseo. No piensen en gladiador, solo síganme. Llegamos al Coliseo y quiero parar. Quiero parar al guía, quiero mostrarles algo que nadie ve. De hecho, cuando se los muestre, van a ver que nadie lo nota. Pero hace años, la primera vez que visité el Coliseo Romano, cuando vi el cuadro que voy a mostrarles, me emocioné mucho y aún me emociona y tal vez es porque soy raro, pero yo recuerdo la primera vez que estaba con un grupo de 5 personas y todas entramos porque uno no quiere esperar para ver el Coliseo. Y me paré y vi lo que les mostraré. Y fue un momento definitorio, así que entramos, y en el interior de la entrada entran por la puerta del emperador, que fue construido en el año 72 después de Cristo, y Vespasiano lo inició y Tito su hijo lo terminó. Tito, el mismo que destruyó Jerusalén en el año 70, construyeron esto en unos 8 o 9 años. Es fantástico, ¿saben? Y tiene puertas numeradas, pero la del emperador no tiene número ni la de los gladiadores. Hay una puerta privada, es muy sofisticado. Entramos por la puerta del emperador. Y ahí está lo que yo vi. Y que nadie ve.
Cuando muestro esa imagen a personas que han ido al Coliseo, dicen que no lo vieron. Yo no podía moverme. Les diré por qué. Lo diré. Porque en tu momento más oscuro y el momento en que crees que no sirve, que todo es en vano, que nadie quiere oírme predicar, nunca tendré un edificio como ese. Nunca seremos más grandes. Nadie cree, nadie se interesa. Hay una cruz colgando sobre la puerta del emperador en el Coliseo romano. Fue puesta ahí por el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII. Pero ahora regresemos para decirles por qué. Fue un momento definitorio. ¿Pueden imaginar ahora, de vuelta a la historia? Estamos con el apóstol Pablo y caminando a su lado para ser decapitados. Y le susurramos al oído. ¿Podría imaginar qué le decimos? Pablo, no te desanimes. No te desanimes, Pablo. Un día, personas de todo el mundo visitarán esta ciudad. ¿Y qué preguntarán? No preguntarán ¿dónde fue enterrado Nerón? ¿O dónde fue enterrado Julio César? No van a preguntar ¿dónde fue enterrado Claudio? No van a preguntar, van a llegar a esta ciudad de países que ni siquiera han sido descubiertos. Y Pablo, ¿sabes lo que preguntarán? Dirán, ¿dónde estuvo encarcelado el apóstol Pablo? Van a decir, oigan, muéstrenme dónde está enterrado el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Pablo, no te desalientes, mira ya, ¿ves el circo de Nerón? Un día ya no estará, te diré que habrá. El edificio más fenomenal del planeta va a ser construido ahí sobre el sepulcro de tu amigo Pedro el pescador. Y va a estar sobre el lugar donde él fue enterrado y van a escoger el circo de Nerón de tal manera que se burlarán del circo de Nerón. No hay nada que recuerde el mundo de Nerón. Y el edificio más fenomenal del mundo está ahí, construido para conmemorar al pescador Pedro, que nunca visitó esta ciudad hasta el final. Y cuando apareció en la ciudad, nadie conocía su nombre. Y cuando apareció en la ciudad, todos en el mundo conocían el nombre del emperador. Y Pablo, escúchame, ahora mismo nadie en el mundo conoce el nombre del emperador que fue emperador cuando Pedro llegó aquí. No fue Nerón, fue el anterior a Nerón, no recuerdan quién fue. Pero en el primer siglo sí lo sabían. Pablo, no te desanimes. Pablo, escucha. Un día, en esta misma ciudad, habrán cruces adornando miles de edificios. Y no serán cruces que representen crucifixión. Serán cruces que representen una única crucifixión. La crucifixión de tu Señor y resucitado Salvador Jesucristo. Y va a ser un símbolo universal de este mensaje que tú has predicado y por el que vas a morir. Pedro, Pablo, escucha, antes de irte debes saber. Un día, y sé que no puedes imaginarlo, un día, en cada idioma imaginable, en una semana del año, la gente va a declarar el nombre de César Augusto, pero aquí está lo bueno. No contarán la historia de César Augusto. César Augusto, el mayor emperador en todo el imperio romano, dirían algunos, va a convertirse en una nota al pie en la historia del nacimiento de Jesucristo. La única ocasión en que mencionarán su nombre después de la clase de historia es cuando comienza la historia del nacimiento de tu Salvador. Escucha, Pablo. Pablo, escucha. Antes de irte, en el futuro, la gente llamará a sus hijos Pablo. La gente nombrará a sus hijos Pedro. Llamarán a sus perros Nerón y César. ¡Woo! Algún día, justo afuera del muro, habrá una arena, conocida como el Coliseo. Y durante 4 siglos, Pablo, será una arena de muerte y violencia. En esa arena tendrán lugar horrores inimaginables. Pero un día, cuando esté abandonada, cuando haya sido vandalizada hasta el punto de que el gobierno esté pensando en derribarla, será dedicada a los mártires que murieron por su fe en Jesús, tu resucitado Salvador. Y Pablo,
lo último que sé que es inimaginable. Un día no habrá imperio romano. Pero la iglesia de tu Señor y Salvador estará en cada una de las naciones del mundo, tal como tu Salvador predijo. Y amigos, escuchen, escuchen, escuchen. ¿Podría haber imaginado eso? ¿Podrían imaginar a las personas que vivían a la sombra del Coliseo cuando estaba en pleno apogeo, creyendo que un día una cruz representando a Jesús estaría colgada sobre la puerta del emperador? ¿Ahí? ¿Saben por qué sucedió? Porque cuando Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, lo dijo de verdad. Y cuando dijo que la muerte de nadie va a detenerlo, fue en serio. Y ustedes han sido invitados a ser parte de ella y pueden hacer cosas más rentables con su vida, pero nunca harán nada más importante con su vida que contribuir a la edificación y el desarrollo de una iglesia local, porque esa es la actividad de Dios en este planeta y lo ha sido por 2000 años. Así que, amados hermanos y hermanas, ahora escuchen estas palabras con eso en mente. Así que, amados hermanos y hermanas, estad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que nada les mueva. Siempre, siempre, siempre entréguense plenamente a la obra del Señor. Porque ustedes saben, oigan, si él pensaba que lo sabía, vamos, él no había visto nada. Hizo todo sin electricidad, sin aspirinas, ¿no? Sin esteroides, ¿no? Sin cirugías especiales, ¿no? Sin clínicas para perder peso, ¿no? Él dijo, porque saben que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una cruz que cuelga sobre la puerta del emperador en el Coliseo romano. Porque cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, fue en serio. Y eso fue lo que hizo. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Permítanme orar. Padre Celestial, qué honrados estamos de participar en esto. Sabemos que no nos necesitas. La historia dice que podrías hacer esto sin nosotros, o hacerlo por encima, o a pesar de nosotros. Pero hemos sido bendecidos, privilegiados. No sabemos cómo nosotros a nuestra manera hemos captado un destello de esto que haces en el mundo. Y hemos sido invitados a eso, y queremos hacerlo bien. Todo es por un tiempo. Los ministerios, las iglesias, las oportunidades, los empleos son temporales. Pero en este breve periodo de neblina de vida que nos has dado, queremos hacerlo bien. Porque somos honrados de haber sido invitados a la edificación, al desarrollo, al liderazgo de la iglesia local. Danos valentía. Danos la capacidad de olvidar el desánimo. Y ayúdanos a recordar en nuestros días oscuros que nuestra labor no es en vano. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos.